a 20 cc de líquido peritoneal diario. Produce y absorbe. Cuando hay otras patologías como inflamación de eso, o la cantidad supera los 100, estamos hablando de un proceso ascítico, ¿ya? Pero eso lo van a ver cuando estén en años posteriores. Voy a compartir la pantalla y vamos a empezar con la clase. Ya. ¿Ven bien ahí? Veo la pantalla en negro aún, pero está compartiendo pantalla. Todo negro. ¿Y ahora? Sí, profe, Ahora sí. Ahora sí. Sí, profe. Vamos. Ya. En retroperitoneo ustedes van a encontrar, hay distintos mnemotécnicos, ¿ya? Ahora, lo que ayuda bastante es entender que en retroperitoneo tenemos fundamentalmente riñones, glándulas suprarrenales, vía urinaria, toda la vasculatura importante, eso incluyendo a la aorta, la vena cava inferior, las arterias y venas renales, las arterias gonadales, algunas ramas lumbares, el páncreas, el duodeno y eso por ahora. Miren. ¿Qué cosa? ¿Va a grabar la clase? Sí, puede ser, ¿eh? A ver, es que va a ser una clase media corta, así que no sé si les sirve mucho. Si quieren alguien la graba después. Lo que pasa es que ahora estoy con drama con la señal. Entonces puede ser que salga interrumpida o salga media rasca, pero no se desesperen porque es una clase breve. Pero están libres a grabarla si ustedes quieren, ¿eh? No hay problema. Pueden hacerlo, ¿no? ¿O están medio jodidos? Profe, ¿tiene que utilizar a alguien para que lo pueda grabar? No, sí sé. Ya, a ver, no lo voy a grabar yo. Espérate. Espérate un poco. Y ahí estamos grabando. Como les dije entonces, tenemos a esta bicapa ya celular que tiene una cobertura que es posterior, donde vamos a encontrar el retroperitoneo y otra cantidad de vísceras que van a estar dentro de la cavidad abdominal, que son las intraperitoneales, ¿cierto? Profe, cambié de diapositiva, yo sigo en la primera. ¿Qué cosa? Yo sigo viendo la primera diapositiva. Sí, pues no avanzamos, esta es la introducción. Ahí. Acuérdense que primero uno invita a una piscola y después continúa. Ya. Después de eso, nosotros tenemos distintas vísceras que están dentro de la cavidad peritoneal. ¿Ya? Vamos a tener también un peritoneo que recubre la pared abdominal, que corresponde al peritoneo parietal. Nosotros nos vamos a concentrar en el peritoneo que está en la zona posterior. Si nosotros avanzamos, vamos a ver ahora a continuación, me dan un segundo. Nosotros tenemos distintos límites. En la zona superior nosotros vamos a tener el límite que va a ser el diafragma. En la zona posterior, los músculos profundos, ya de la zona lumbar. En la zona lateral, los músculos abdominales. Y en la zona inferior, el piso pélvico. Esos son los límites del retroperitoneo, ¿ya? Diafragma, músculos lumbares, músculos abdominales y piso pélvico. ¿De acuerdo? Sí. Si nosotros nos vamos bien atrás y extraemos las vísceras abdominales, nos vamos a encontrar con las arcadas diafragmáticas que van a cubrir el músculo iliosoas, el cuadrado lumbar, el músculo ilíaco, el psoas mayor, el psoas menor, la arcada menor, la arcada mayor, y después vienen los límites correspondientes a la pared lateral, que corresponden a los músculos abdominales. ¿De acuerdo? Entonces, en la pared posterior del retroperitoneo, sin incluir, por supuesto, el límite inferior que corresponde a la musculatura que conforma el piso pélvico. Si ustedes ven hacia arriba, nosotros vamos a tener la arcada menor, ¿cierto? O la arcada medial, la arcada lateral y la arcada menor que cubre al músculo psoas menor y psoas mayor, la arcada lateral que corresponde al músculo cuadrado lumbar,
Y abajo, en pelvis, nosotros nos vamos a encontrar con el músculo ilíaco, ¿cierto? Conformando obviamente el iliosoas acá abajo y abajo el piso pélvico. ¿Cuáles son las vértebras que nosotros nos vamos a encontrar en el retroperitoneo? L1, L2, L3, L4 y L5. Descartando, por supuesto, el sacro. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar esto? En el retroperitoneo nosotros podemos encontrar, bueno, los músculos intraperitoneales, que los tenemos a la izquierda, y los órganos, retroperitoneales, que por mnemotécnica los norteamericanos lo identifican como el SAT-Puger. En SAT, glándulas suprarrenales, A, aorta y vena cava inferior, B, duodeno, segunda, cuarta porción, páncreas, uréter, colon, riñón, esófago y recto, que son los 2/3 inferiores. ¿Ya? El tercio superior corresponde a estructura intraperitoneal. Este está en blanco por error. Entonces, ¿cómo pueden ver ustedes los órganos mayores retroperitoneales, primarios y secundarios? Los primarios corresponden a los riñones, a las glándulas suprarrenales, a los uréteres, a la aorta, a la vena cava inferior, al el recto bajo, digamos, y el canal anal. Mientras que los secundarios mayores corresponden al duodeno, segunda y tercera porción, descartando casi la cuarta, cabeza, cuello y cuerpo del páncreas, colon ascendente, colon descendente y recto superior. SAT-Puger, entonces, para que no se les olvide esto, porque se los vamos a preguntar en la prueba. Glándulas suprarrenales, aorta, vena cava inferior, duodeno, segunda, tercera porción, páncreas, todo excepto la cola, uréter, colon, riñón, esófago, los 2/3 inferiores y el recto. Si nosotros hacemos un corte transversal, nosotros vamos a encontrar las siguientes estructuras. Las glándulas suprarrenales, ¿cierto? Correspondientes al número 1. La aorta, vena cava inferior, ¿cierto? Espera, a ver. No se ve muy bien esto acá. Esto se los voy a corregir, chicos, porque hay un error acá en la numeración, ¿ya? Pero lo que quería conversarles es que tenemos los riñones, parte del duodeno, las flexuras, el riñón derecho, el riñón izquierdo, la aorta, la vena cava inferior, y bueno, y el peritoneo que corresponde a la zona retroperitoneal, el peritoneo posterior, donde vamos a encontrar el iliosoas, el psoas mayor, el psoas menor, el cuadrado lumbar y los músculos abdominales de la pared lateral y las vértebras lumbares. Les voy a enviar esto corregido ya, porque ahí hay un pequeño error. Por lo tanto, podemos esto considerarlo en las porciones anteriores que corresponden fundamentalmente a los órganos, ¿cierto? Segunda, tercera y parte de la cuarta porción del duodeno, cabeza, cuello, cuerpo, excepto la cola del páncreas, sin incluir los riñones. Mientras que en la porción posterior vamos a encontrar los vasos mayores, la aorta, la vena cava inferior, la glándula suprarrenal del lado correspondiente, ¿cierto? Y el riñón, ¿ya? Entonces, en la porción anterior, la porción anterior corresponde fundamentalmente a duodeno y páncreas, y en la porción posterior, vasos mayores, ¿cierto? Y riñón. Para entonces nosotros, ¿qué vamos a encontrar atrás? Miren, glándula suprarrenal, riñón, cabeza, cuerpo, cuello, excepto la cola del páncreas, porciones del duodeno, parte del colon ascendente, ¿cierto? Que es muy posterior. Vamos a tener la vena cava inferior, la aorta, antes de su división en arterial, ¿cierto? Posterior. Después vamos a tener el colon descendente y el uréter ipsilateral. En esta ilustración ustedes pueden ver también los órganos intraperitoneales y los infraperitoneales que corresponden fundamentalmente a la vejiga y los órganos reproductivos.
¿Cómo está la vasculatura entonces cuando nosotros evaluamos este tipo de zona? Nosotros vamos a encontrar la 12ª arteria torácica, ¿cierto? Que fundamentalmente corresponde a las intercostales de las zonas más bajas, a la arteria mesentérica superior y después todas las lumbares que llegan hasta abajo. Dentro de eso nosotros vamos a encontrar la arteria ilíaca común izquierda y derecha, las arterias renales izquierda y derechas, la arteria ilíaca interna, la arteria ilíaca externa y por el centro nosotros vamos a encontrar la arteria sacra media. Esto los anatomistas lo veían o lo describían antes como un espantapájaros, donde la cabeza correspondía al tronco celíaco, los brazos a las arterias renales, el cuerpo, ¿cierto?, a la aorta abdominal y las piernas a la ilíaca común izquierda y derecha. ¿Cómo es la irrigación renal? Nosotros tenemos la arteria renal principal. La primera arteria de la arteria renal principal corresponde a la arteria suprarrenal inferior. Posterior a eso vamos a tener arterias segmentarias superiores, arteria segmentaria anterosuperior, arteria segmentaria anteroinferior y posterior a eso la arteria segmentaria inferior. Las arterias que irrigan al riñón corresponden a esas 4 y junto con eso las ramas que irrigan a la pelvis renal, siendo principalmente vía urinaria. La arteria que comienza irrigando la primera porción del uréter corresponde a las ramas uretral y pélvica, ramas a su vez de la arteria segmentaria inferior y ramas de la arteria renal. La irrigación suprarrenal tiene 3 partes. Corresponde a ramas nutricias provenientes de la arteria frénica inferior izquierda, dando las arterias suprarrenales superiores izquierdas, ¿cierto? En este caso porque estamos hablando del riñón izquierdo. Más abajo, en la zona media, vamos a tener la arteria suprarrenal media, y más abajo una arteria polar, ¿cierto? Que la tenemos justo abajo, que se llama arteria y venas suprarrenales inferiores. O sea, tenemos la arteria frénica inferior izquierda, que es la primera rama, la arteria suprarrenal media izquierda y la arteria suprarrenal inferior izquierda. Entonces, tenemos un órgano pequeño con gran vasculatura. Esto también va a ser pregunta de prueba. No olviden entonces cómo se irriga la glándula suprarrenal. ¿Cómo se dividen los uréteres? Esta ilustración nosotros ya la teníamos en la diapositiva de la última clase. Nosotros tenemos 4 porciones. La primera porción es una porción lumbar que tiene estricta relación con el músculo psoas menor y psoas mayor. La segunda porción corresponde a la ilíaca, donde tiene íntima relación con la arteria ilíaca común. La tercera porción corresponde a una porción pélvica, que es el descenso medial y posterior. En la mujer tiene relación con la arteria uterina y la vagina, y en el hombre con el conducto deferente y la vesícula seminal del lado correspondiente. Y la última porción corresponde a la porción intramural, es la porción que viaja adyacente a la vejiga desde el trígono vesical. Más o menos los uréteres corresponden a una estructura de 25 centímetros dependiendo del tamaño del paciente y obviamente de acuerdo a esas 4 porciones. El segmento pélvico retro y preligamentoso del uréter, como le dije, en la mujer tenemos vasos linfáticos, ¿cierto? En el número 1, nosotros allá arriba, ¿qué es lo que tenemos? El ligamento lumbovárico. En el 2, el uréter, ¿cierto? Izquierdo en este caso, porque estamos viendo acá su ubicación. El 3, los linfáticos uterinos, ¿cierto? Y abajo, bien abajo, la arteria uterina. Si nosotros lo vemos ahora en el varón, tenemos en el 1 las arterias umbilicales, el conducto deferente, ¿cierto? La vejiga, que la tenemos bien grande acá, el uréter, acá abajo en el 4, la arteria deferente del conducto deferente o deferencial, la vesícula seminal izquierda, nosotros recuerden que tenemos recto acá abajo y acá estamos en anterior, el fondo de saco de Douglas, la arteria deferencial del otro lado, la arteria vesicoprostática, el plexo nervioso hipogástrico y la arteria hemorroidal que correspondería a la última arteria irrigando el piso pélvico en relación al varón. Si nosotros lo vemos desde arriba, no les voy a pasar a describir todo esto porque esto es piso pélvico y deberían verlo en la clase piso pélvico. Solamente para mencionar que están todas esas estructuras, siempre de anterior a posterior
en la mujer vejiga, atrás el útero, abajo, ¿cierto? La vagina, los anexos siempre en ubicación lateral y en la porción posterior el recto. Y en el varón, nosotros vamos a tener pubis, vejiga, recto abajo. Un momento, por favor. Rosario, Rosario. Tengo aquí mi hija discutiendo. Los vasos hacia lateral, ¿cierto? Y la ubicación posterior, recuerden que acá nosotros vamos a tener el sacro. Tenemos entonces pubis, vejiga, el fondo de saco, ¿cierto? A nivel 3, las vesículas seminales hacia lateral y para atrás el recto. ¿Cómo entonces irrigamos esto? ¿Ya? Lo importante es no olvidar la gran irrigación que tiene el uréter. Lo principal es por lo menos las 4 primeras porciones. ¿Cuáles son? ¿Ya? Los vasos uretrales procedentes de los vasos pélicos, capsulares, suprarrenales y genitales que corresponden al 1. En el 2 son arterias de menor relevancia que corresponden al punto medio. El pedículo uretral que viene casi al final de la porción proximal. Y a nivel 4, ¿cierto? De las ramas de la arteria ilíaca común o arteria ilíaca primitiva. El flujo sanguíneo en la próstata corresponde a las siguientes arterias. La arteria ureteral o uretérica, como la denominan algunos anatomistas. Un momento, por favor. Se perdió el... Ahí. La arteria uretérica o ureteral, ¿cierto? Como la denominan los anatomistas. Posterior a eso, la arteria umbilical. Posterior a eso, la arteria vesical superior, la arteria vesical inferior y posteriormente la arteria prostática, siendo la última rama. Tiene gran vasculatura, gran irrigación. La porción proximal de esto corresponde entonces a la arteria vesical superior, que la tenemos acá arriba. Mientras que abajo nosotros vamos a tener el suelo de la pelvis y posteriormente la uretra peneana. Y para finalizar, nosotros tenemos a lo menos 12 grupos ganglionares que van a estar en íntima relación con los vasos mayores. Y esos corresponden al grupo paracavo, precavo, intercavo aórtico, ¿cierto? Preaórtico, paraórtico, suprailiar derecho, suprailiar izquierdo, ilíaco derecho, ilíaco izquierdo, el 10 que correspondería al grupo interilíaco, el grupo 11 que es más lateral y corresponde al grupo gonadal, ¿cierto? Y el grupo 12 que lo tenemos acá que correspondería al derecho, el 11 el derecho y el 12 el izquierdo. ¿Dudas de retroperitoneo? ¿Todo bien? Profe, yo tengo una duda. ¿Dónde? Como 4 diapositivas atrás. Vamos. Espera un poquito. A ver. ¿Qué es lo que salía? ¿Te recuerdas? Sí, es que quiero buscar. Acá, esta. ¿Cuál? ¿Qué dijo del pedículo? Ahí me perdí. ¿Cuál era la parte del imagen? Acá abajo, la número 3. ¿Ya? Tenemos acá el pedículo lateral medio que corresponde a esta arteria. Ah, ya, esa es. Ya, esa tenía la duda. ¿Ya? Gracias, profe. De nada. ¿Dudas, chicos? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Es una clase bastante breve porque en realidad de retroperitoneo no tienes mucho que decir, ¿ya? Así que no olviden, la irrigación del riñón me interesa bastante, la de la glándula suprarrenal, y los órganos retroperitoneales correspondientes a duodeno, páncreas, riñón, glándula suprarrenal, uréter, eso, ¿ya? Y los 2 tercios inferiores del esófago. Bueno. Todo, necesito que aprendan bien los límites. Acuérdate que los límites superiores son correspondientes a las arcadas diafragmáticas, ¿ya? Abajo, el piso de la pelvis y los laterales correspondientes a los músculos abdominales. ¿Ya? Eso. Mandaron una duda de una pregunta que ustedes tienen razón, hay un error en la configuración de la pregunta porque era una palabra la que había que corregir. ¿Ya? Así que eso va a estar cambiado respecto a la escala para que estén tranquilos, ¿ya?
en la última prueba que tuvieron, ¿vale? Ya, chicos, descansen, estudien lo que acabamos de ver. Voy a tratar de enviarles hoy día la clase al doctor Hetz para que la tengan a disposición, ¿vale? ¿Qué cosa? Profe, ¿Sí? es que tengo una duda y se me había salido hace un ratito, creo. Dime. Es que cuando estaba mostrando esa parte como muscular no entendía qué le decía las arcadas. Acá. Eso. Arcada es un arco. Un arco chico, un arco grande. Arco medial, arco lateral. ¿La viste? Así. No lo había asociado. Esta está en italiano. Ligamento arcuato mediale, tu arcata lombo costale mediale. Ligamento arcuato laterale. Estos son, acá. ¿De acuerdo? Acá tienes todo el diafragma. La arcada medial, la arcada lateral. La arcada medial corresponde al músculo psoas menor y psoas mayor, y la arcada lateral correspondiente al cuadrado lumbar. ¿Ya? Sí, gracias, profe. De nada. Ya, chicos. Que les vaya bien, cuídense. ¿Profe? Sí. Disculpe una consulta, es respecto Sí. a la prueba que tuvimos de Sí. mediastino y eso, y que habían como dos preguntas que preguntaba sobre páncreas, si ¿Ya? no me equivoco. Siento que eso lo vimos como para la tercera prueba. Ah, no sé, esos son lo que me había dicho el doctor Hetz. Si es así, probablemente tengamos que cambiar la escala y corregirlo para la tercera prueba, pero eso lo ve él, no yo. Ah, eso lo vemos. Ah, ya. Pero, profe, entonces, para la tercera prueba, la de abdomen, no entra nada de lo que sigue después de abdomen, por ejemplo, de esto. No lo sé. Eso, el encargado del curso en ese sentido es el doctor Hetz. Así que él más o menos me condiciona el tipo de pregunta y eso, pero lo voy a hablar con él, ¿ya? Súper buen docente, así que no deberíamos tener problema. Ya, profe. Ya voy a aclarar las dudas con él en ese sentido, ¿de acuerdo? Ya, profe. Gracias. Ya, chicos, que les vaya súper bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chicos, gracias. Chao, profe. Chao, Chao. Chao, profe. Chao.